Consuelo tenía 49 años y una maleta a medio empacar escondida debajo de su cama. Y en 90 días, sin decirle nada a nadie, cambió una sola cosa, solo una. Y eso lo movió todo. Pero lo que hizo es tan sencillo que casi nadie lo cree cuando se lo cuentan. Quédate, porque si alguna vez llegaste a casa después de un día largo, te sentaste en la orilla de la cama y pensaste que ya no podías más. Esta historia es tuya. Si alguna vez sonreíste en una reunión familiar mientras por dentro algo se deshacía en silencio, esta historia es tuya. Si alguna vez sentiste que dabas y al final del día no quedaba nada de ti ni para ti, esta historia te pertenece completamente. Hay mujeres que llegan a los 49 sin haber dicho nunca lo que necesitaban, que aprendieron desde chicas que pedir es molestar, que quejarse es debilidad, que aguantar es virtud. Mujeres que construyeron la vida de todos alrededor y se quedaron paradas en el centro de todo, solas, sin que nadie preguntara cómo estaban de verdad. Consuelo era esa mujer y estaba a punto de hacer algo que le salvaría lo que le quedaba de sí misma. Consuelo Vargas tenía 49 años y vivía en la Colonia Obrera, en Ciudad de México, en un departamento de 2 recámaras que olía a tortillas recién hechas y a ropa lavada con detergente de bolsa. Un departamento que ella había llenado de plantas en las ventanas porque le gustaba ver algo que creciera, aunque fuera pequeño, aunque nadie le pusiera atención. Trabajaba como vendedora en una tienda de telas en el mercado de la Merced desde hacía 17 años. Conocía cada tipo de tela con los ojos cerrados. Sabía por el tacto si era algodón verdadero o mezcla. Sabía qué colores quedaban bien con qué piel. Sus clientas la buscaban a ella, no a la tienda. Le tenían confianza. Tenía 2 hijos ya grandes. El mayor vivía en Nesa con su esposa. La menor estudiaba en la universidad pública y vivía con Consuelo todavía. Y había un esposo, Jorge, que llegaba tarde, comía, veía televisión y dormía, y que hacía años había dejado de preguntar cómo le había ido a ella. No era un mal hombre. Era un hombre ausente, y a veces lo ausente duele más que lo malo, porque no le puedes poner nombre, no puedes señalarlo, no tienes de qué quejarte exactamente, y esa incomodidad sin forma se instala adentro y se queda. El sueño de Consuelo era uno que guardaba con vergüenza porque le parecía demasiado pequeño para ser llamado sueño. Quería aprender a coser, no para vender, no para hacer negocio, solo para ella, para hacer su propia ropa, para tener algo entre las manos que fuera solo suyo, hecho con sus manos, a su medida. Nunca lo había dicho en voz alta. Tenía miedo de que se rieran. El quiebre llegó un domingo de marzo. Habían ido a comer a casa del hijo mayor, en Nesa. La nuera había hecho arroz con leche de postre. La familia estaba reunida, los nietos corriendo, la televisión prendida con el volumen alto. Una tarde normal para todos. En algún momento, alguien preguntó qué planes tenía Consuelo para cuando se jubilara. Jorge respondió antes que ella. Dijo que Consuelo nunca se iba a jubilar porque no tenía seguro suficiente, y lo dijo riendo, como si fuera un dato gracioso, como quien dice algo obvio que todos ya saben. Los demás siguieron comiendo. Consuelo sonrió, dijo algo que no recuerda, siguió comiendo también. Pero por dentro, en ese momento exacto, algo se apagó. No fue el comentario solo, fue todo lo que cargaba el comentario. 17 años trabajando, 17 años de pie en un mercado, con el frío del invierno calándole los huesos y el calor del verano asfixiándola. 17 años sin faltar, sin quejarse, sin pedir nada. Y lo que quedaba de eso era una broma en la mesa del hijo. En el camión de regreso a casa, Consuelo miró por la ventana todo el trayecto. Jorge dormitaba a su lado. Los postes de luz pasaban, las calles pasaban, todo pasaba. Ella se preguntó cuándo había dejado de importar.
Esa noche, cuando Jorge dormía, Consuelo se levantó, fue a la cocina, se preparó un vaso de agua, se sentó en la única silla que daba a la ventana, la que nadie usaba porque daba al callejón y no había nada que ver. Y ahí, en esa silla, empezó a llorar. No era un llanto de esos que salen de golpe, era uno de esos llantos acumulados, que llevan tiempo guardados, que salen despacio y sin ruido, como el agua que se filtra por una grieta que nadie notó. Lloró por el comentario, por los 17 años, por el sueño de la costura que nunca había dicho en voz alta, por las plantas en la ventana que nadie miraba, por ella misma, que se había vuelto invisible sin que nadie lo decretara, solo de tanto borrarse. Las semanas siguientes fueron grises. Consuelo siguió trabajando, siguió cocinando, siguió regando sus plantas, pero algo adentro había cambiado de lugar, como un mueble movido de noche que uno tropieza sin entender por qué. Dejó de comprar fruta en el mercado porque le parecía un gasto innecesario, aunque le gustara. Dejó de escuchar la radio por las mañanas, que era su hábito de años. Se fue achicando sin darse cuenta, como si ocupar menos espacio pudiera doler menos. Un sábado encontró la maleta debajo de la cama, la que había guardado hace años después de un viaje familiar. La sacó, la puso sobre la cama, la abrió y se quedó mirándola un buen rato. No empezó a empacar, pero la miró de una manera que decía muchas cosas que no tenían palabras todavía. Luego la cerró. La volvió a guardar debajo de la cama, se acostó y miró el techo hasta que se hizo de madrugada. Eso fue lo más oscuro, no el llanto, sino ese momento en que sacó la maleta y no supo si estaba pensando en irse o simplemente en que existía otra posibilidad y que eso de alguna manera la asustó más que todo lo demás. La conoció en el puesto de hilo de la Merced, un miércoles que Consuelo fue a comprar insumos para la tienda. Era una señora mayor, de unos 71 años, chaparrita, con el cabello recogido en 2 trenzas entre canas y un delantal bordado con flores amarillas encima de la ropa. Estaba eligiendo carrete por carrete con una paciencia que hacía que todo el mercado, con su ruido y su prisa, pareciera girar alrededor de ella sin tocarla. Consuelo se puso a su lado a esperar turno. La señora levantó un carrete de hilo verde, lo miró a contraluz, lo dejó, tomó otro. Sin mirar a Consuelo dijo: «El hilo que se elige con prisa siempre se enreda». Consuelo pensó que hablaba de los hilos, asintió por cortesía, pero la señora se volvió y la miró directamente y repitió más despacio: «El hilo que se elige con prisa siempre se enreda». Y en esa segunda vez, Consuelo supo que no estaban hablando de hilos. Se llamaba Doña Refugio. Había sido costurera toda su vida. A los 42 años, recién enviudada, con 3 hijos y sin un peso, había empezado a coser en su propia casa. Blusas, faldas, uniformes escolares. Lo que llegara, con una máquina prestada que le devolvió a su dueña 3 años después, cuando pudo comprarse la propia. Ahora tenía 71 años, 4 máquinas, 2 aprendizas y más trabajo del que podía aceptar. No lo contó para impresionar, lo contó porque Consuelo le preguntó con timidez cómo había empezado. Doña Refugio la miró de esa manera que tienen las mujeres viejas y sabias, esa mirada que pesa sin lastimar. No empecé cuando estuve lista, empecé cuando ya no pude seguir esperando a estarlo. Pagó su hilo, se fue acomodando el delantal y antes de perderse entre los puestos se volvió una última vez y dijo: «El sueño que no se trabaja se pudre, no en años, en semanas». Eso fue todo. Consuelo se quedó parada en el puesto de hilo con los carretes en la mano, sintiendo que algo se había movido adentro de ella, algo que no sabía que estaba quieto. Esa noche, Consuelo sacó un cuaderno que tenía guardado sin usar. Lo abrió en la primera página y escribió arriba con letra grande: «Lo que voy a hacer». Lo que siguió no fue un plan perfecto, fue un proceso, lento, real, con tropiezos, pero cada cosa que aprendió se quedó grabada en ella de una manera que los años no van a borrar. 1.
nombrar lo que duele antes de que se infecte. La primera lección llegó casi de inmediato, esa misma semana. Consuelo había guardado por años una lista de dolores que nunca había dicho en voz alta. El comentario de Jorge en la mesa del hijo era solo el más reciente. Había otros. La vez que su nuera la trató como si no supiera nada. La vez que su hija le dijo, sin querer, que su trabajo era nada más vender telas. La vez que su jefe del mercado le subió el puesto a una chica más joven sin explicarle por qué. Cosas que había guardado como se guarda la ropa que no se usa, pero tampoco se tira, que iban llenando un cajón invisible dentro de ella. Esa semana, Consuelo agarró el cuaderno y escribió todo. Sin orden, sin gramática perfecta, sin cuidar cómo sonaba. Solo sacó todo lo que había estado guardando. Tardó casi 2 horas. Llenó 4 páginas. Al terminar, cerró el cuaderno y descubrió algo que no esperaba. El peso en el pecho era menos. No había desaparecido, pero era menos. Entendió que hay dolores que se hacen más grandes cuanto más tiempo los cargamos en silencio. Que nombrarlos, aunque sea solo en papel, les quita parte del poder que tienen sobre nosotras. Que la mujer que aprende a decir «esto me duele» en privado, aprende con el tiempo a decirlo también en voz alta, y eso la protege de seguir acumulando heridas que un día revientan de la peor manera. Guardar el dolor no es fortaleza, es solo posponer la cuenta. 2. Hacer una cosa solo para ti, sin dar explicaciones. La segunda lección fue la que más le costó, no por lo que implicaba hacerla, sino por lo que implicaba decidirla. 3 semanas después de la conversación con Doña Refugio, Consuelo se inscribió en un taller de costura. Era un taller en la colonia Roma, los sábados por la mañana, que costaba 300 pesos al mes. No era mucho, pero era suyo. No se lo dijo a nadie antes de inscribirse, no le preguntó permiso a Jorge, no esperó que alguien le dijera que era buena idea. Solo fue, pagó y se inscribió. Esa noche, cuando Jorge le preguntó a dónde iba a ir los sábados, Consuelo respondió con calma, a un taller de costura, es para mí. Jorge frunció el ceño, dijo algo sobre el dinero. Consuelo respondió que era de su quincena y que no afectaba nada. Y no dijo más. Fue el primer sábado, fue el segundo, fue el tercero. Aprendió que hacer algo solo para una misma no necesita justificación, que las mujeres que esperan el permiso de todos para vivir algo propio terminan esperando toda la vida, que el amor propio no se demuestra con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas y firmes, repetidas semana a semana, sin disculparse. Dar explicaciones por lo que te da vida es una trampa, y salir de esa trampa empieza con un solo acto que no le debe nada a nadie. 3. Separar quién eres de lo que haces por los demás. La tercera lección llegó de una conversación con su hija. Un domingo, Lucía, la hija menor, le preguntó a Consuelo qué le gustaba hacer, así de pronto, sin contexto. Consuelo se quedó callada más de lo normal. Y luego dijo, coser y las plantas. Lucía dijo, mamá, nunca te había escuchado decir algo que te guste solo a ti. Esa frase le pegó fuerte, porque era verdad. Consuelo se había definido a sí misma por sus roles durante décadas. Era la mamá de, la esposa de, la vendedora de, la que hacía, la que resolvía. Pero quitando todo eso, la pregunta quedaba, ¿quién era Consuelo cuando nadie necesitaba nada de ella? Empezó a preguntar, no a otros, a sí misma, qué colores le gustaban de verdad, qué comida la hacía feliz, qué tipo de silencio necesitaba y cuándo. Preguntas simples que nunca se había hecho, porque siempre había algo más urgente que responderse a una misma. Entendió que una mujer que no sabe quién es, fuera de sus obligaciones, vive con miedo constante de que si deja de cumplirlas, dejará de existir. Y ese miedo la hace aguantar cosas que no debería aguantar. La hace borrarse para no molestar. La hace quedarse cuando debería moverse. Recuperar el nombre propio,
Saber quién eres más allá de lo que das es lo que te permite quedarte por elección y no por falta de opciones. 4. Aprender a pedir sin que se caiga el mundo. La cuarta lección fue la más inesperada. Un miércoles por la mañana, en la tienda de telas, Consuelo tuvo que pedirle a su jefe un cambio de turno porque tenía que ir al médico. Cosa pequeña, cosa normal. Pero Consuelo sudó antes de hacerlo. Ensayó cómo decirlo. Se preparó para que le dijeran que no. Su jefe dijo que sí en 10 segundos y siguió con lo suyo. Consuelo se quedó parada un momento y pensó, ¿cuántos años llevo sin pedir cosas porque tenía miedo de que dijeran que no? ¿Cuánto me he quedado sin solo por no preguntar? Empezó a hacer un inventario mental. Las veces que había callado en lugar de preguntar. Las veces que había asumido la respuesta antes de escucharla. Las veces que había cargado sola algo que habría podido repartir si solo hubiera dicho, necesito ayuda. Entendió que las mujeres que no piden no son más independientes, son más solas, que pedir no es debilidad. Es reconocer que nadie puede saberlo todo y cargarlo todo sin que eso le pese. Que enseñarle a los que nos rodean cómo tratarnos bien empieza por dejar de actuar como si no necesitáramos nada. Pedir es un músculo. Si no se ejercita, se atrofia. Y una mujer con ese músculo atrofiado termina cargando sola lo que merecía compartirse. 5. Construir algo tuyo, aunque sea pequeño, aunque sea lento. La quinta lección fue la que tardó más en llegar y fue también la más concreta. A los 2 meses de empezar el taller de costura, Consuelo terminó su primera blusa. Era de tela de algodón color verde agua, con botones forrados a mano. No era perfecta. Tenía una costura un poco torcida en el hombro izquierdo y uno de los ojales le quedó más chico de lo que debía. Pero era suya. Hecha con sus manos, a su medida. Nadie le había encargado nada, nadie le había pedido nada, la había hecho porque quiso. Se la puso un domingo. Nadie dijo nada en casa, pero en el mercado 3 clientas le preguntaron dónde la había comprado. Cuando dijo que la había hecho ella, las 3 la miraron con una expresión que Consuelo no esperaba. Admiración, no gratitud por algo que ella había dado. No reconocimiento por haber aguantado, admiración genuina por algo que había creado. Entendió que construir algo propio, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea al principio, cambia la manera en que te ves a ti misma. Que pasar de ser la que da a ser también la que crea es un salto que no se puede explicar con palabras, solo sentir. Que el orgullo sano, el que nace de lo que haces y no de lo que aguantas, es el tipo de orgullo que nadie te puede quitar. Y que nunca es tarde para hacer la primera costura torcida que sea completamente tuya. 3 meses después de aquel llanto en la cocina, Consuelo era la misma mujer, pero también era diferente, no en lo que hacía, en cómo lo hacía. Seguía vendiendo telas en la Merced. Seguía cocinando, seguía regando sus plantas, seguía viviendo en el mismo departamento con el mismo hombre que llegaba tarde y dormía temprano. Pero algo adentro había encontrado su lugar, como una pieza que uno busca mucho tiempo y que al encajar no hace ruido, solo queda ahí, firme. El taller de costura se volvió lo más importante de cada semana. Los sábados por la mañana eran suyos, intocables. Jorge aprendió a no programar nada esos sábados, no porque Consuelo se lo dijera con enojo, sino porque ella lo dijo una sola vez, tranquila, y luego lo cumplió sin negociar. Había terminado ya 4 prendas, una blusa, un mandil bordado, una falda larga y una bolsa de tela. Todas las usaba, las 3 últimas sin costuras torcidas. En el mercado, las cosas también habían cambiado de manera sutil, pero real. Consuelo había pedido a su jefe una pequeña sección del puesto para exhibir telas ya combinadas, con sugerencias de qué hacer con cada una. El jefe aceptó. Las ventas de esa sección subieron.
2 clientas le preguntaron si daba clases. Consuelo dijo que no, todavía no, pero guardó la pregunta como se guarda una semilla. En casa, Lucía, la hija, empezó a mirarla diferente, no con preocupación como antes, con algo más parecido al respeto. Una tarde le dijo: «Mamá, estás como más tú». Consuelo no supo exactamente qué significaba eso, pero le gustó cómo sonaba. Con Jorge las cosas no habían cambiado mucho. Él seguía siendo el mismo, pero Consuelo ya no esperaba que cambiara para estar bien. Había dejado de poner su bienestar en manos de alguien que no sabía que lo cargaba. Y eso, aunque suena pequeño, lo aligeró todo. La maleta seguía debajo de la cama. Consuelo no la había vuelto a sacar, pero ya no la necesitaba como símbolo de escape, porque había encontrado algo mejor que escapar, quedarse, pero siendo ella. La encontró en la parada del camión, un martes por la tarde. Era una mujer de unos 45 años, uniforme de empleada doméstica, bolsas en ambas manos, el cuerpo inclinado hacia adelante con ese peso que no es solo de las bolsas. Consuelo la reconoció, no de verla antes, sino de haberla sido. El camión tardaba, la mujer suspiró, miró el suelo. Consuelo la miró un momento, y luego, sin saber muy bien por qué, le habló. ¿Lejos queda su casa? La mujer levantó la vista. 1 hora, dijo. ¿Tiene algo que la espere allá que le guste? La pregunta fue rara. La mujer la miró extrañada. Mis hijos. ¿Y algo que sea solo para usted? Silencio. La mujer no respondió. Miró de nuevo al suelo. Consuelo asintió despacio, como si la respuesta hubiera sido un sí. Yo tampoco tenía nada. Hace unos meses empecé a aprender a coser, solo para mí. Nadie me lo pidió, nadie me lo agradeció, pero fue lo que me devolvió a mí misma. La mujer la miró. En sus ojos había algo que reconocía. ¿Y cómo empieza una?, preguntó. Consuelo pensó en Doña Refugio, en el hilo elegido con prisa, en lo que se enreda, y dijo, tranquila, con la seguridad de quien ya lo vivió, haciendo una cosa, solo una, sin pedirle permiso a nadie y sin explicar por qué. El camión llegó, subieron, se sentaron en distintos lugares, pero cuando la mujer se bajó, 2 paradas antes que Consuelo, se volvió desde la puerta y asintió. Y Consuelo supo que había pasado algo real, algo que Doña Refugio le había pasado a ella sin saber que lo estaba haciendo, y que ella acababa de pasar a alguien más, también sin planearlo. Así viajan las cosas que de verdad importan, de mano en mano, sin aspavientos, en silencio. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque tú querías? No porque alguien lo necesitara, no porque era lo correcto, solo porque tú misma lo querías. Tienes un sueño guardado que te da vergüenza decir en voz alta, una cosa que siempre quisiste aprender, hacer, probar y que siempre cediste su lugar a algo más urgente. ¿Cuánto tiempo llevas esperando el momento perfecto para empezar a vivir también para ti? Comenta aquí abajo, día 1, y cuéntame qué vas a hacer hoy solo por ti. Puede ser inscribirte en algo. Puede ser escribir en un cuaderno lo que llevas tiempo callando. Puede ser simplemente decirte a ti misma, yo también cuento, lo que sea, pero que sea tuyo. Quiero leer cada comentario, cada uno, porque cada día 1 que llega es una mujer que decidió que ya era hora, y eso merece ser celebrado. Y si conoces a una mujer que está cargando todo sola, que da sin parar y que lleva tiempo sin hacerse caso, mándale este video ahora mismo, no mañana, ahora, porque a veces lo que una persona necesita para moverse es saber que otra ya lo hizo. Gracias por quedarte hasta aquí, gracias por escuchar con el corazón, gracias por ser, aunque nadie te lo diga hoy, suficiente. Yo ya creo en ti, empieza tú también a creer.